buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar, este nuevo webinar organizado por la Universidad César Vallejo. El tema del día de hoy es riesgos políticos para la empresa privada durante el COVID-19. Sabemos que el COVID-19 implica muchos riesgos para las empresas privadas que operan en este país, los cuales incluyen algunos peligros que son de naturaleza política. En la ponencia del día de hoy se identificará y explicarán estas amenazas a la actividad empresarial en el Perú. Precisamente para tocar ese tema, como ya lo había mencionado, hemos invitado al reconocido economista y periodista Augusto Álvarez Rodríguez, a quien agradezco por aceptar la invitación y estar presente hoy en esta sala. Augusto, gracias por estar conectado el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantado de estar con todos ustedes y con la comunidad de la Universidad César Vallejo, a la que quiero y aprecio tanto. Bien, Augusto. Gracias nuevamente por estar aquí. Voy a dar unas pequeñas pautas para iniciar ya de una vez con este webinar. Lo vamos a trabajar en dos bloques. En el primer bloque, Augusto va a dar su ponencia. Posteriormente, pasaremos a una ronda de preguntas. Vamos a activar el chat y ustedes van a poder hacer sus preguntas. Al momento que formulen sus preguntas, lo único que les voy a pedir es que coloquen su nombre completo y de qué ciudad son. Y si pertenecen a alguna institución, de igual forma. Ya dicho esto, y sin nada más que agregar, le doy el pase a Augusto para que dé inicio con su ponencia. Augusto, nuevamente bienvenido a esta sala y al seminario que organiza la Universidad César Vallejo. Muchas gracias por la invitación, y lo que voy a hacer en primer lugar es saludarlos y luego voy a hacer ¿cómo se llama? El share screen. Van a disculparme que yo no soy tan millennial como son todos ustedes y creo que ya no está funcionando bien. Sí, ¿está todo ok, Augusto? Perfecto. Y entonces les quiero agradecer mucho la invitación, y lo que voy a hacer es en esto una presentación. Además estoy viendo ahí cuánta gente hay y sé que hay como 200 y pico, y voy a darme cuenta. Si estoy muy aburrido se van a ir yendo, y si no seguramente van a ir aumentando. Entonces voy a tratar de hacer una charla que sea lo suficientemente corta para que todos estén interesados y luego puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Lo que quiero plantearles es cuáles son los riesgos políticos que enfrenta la empresa privada en una circunstancia como la de esta, como la del COVID-19. Y entonces lo que quiero presentarles es, no es creo que es el de 67, ¿no? Me he quedado corto ya. Pero lo que hay hasta ahora, creo yo, es que todavía no hay una evidencia muy clara de que se haya contenido la pandemia. Hoy leí en el diario Gestión esta declaración del ministro de Salud, el señor Víctor Zamora, que dice que sobre la famosa meseta, que estamos en una meseta prolongada y que aún no se sabe cuándo va a terminar. Y yo la verdad que tenía otra interpretación de lo que era meseta. Era un lugar que se llegaba más o menos rápidamente y ya nos íbamos. Pero soy consciente del enorme esfuerzo que están haciendo los ministros, el gobierno, todos en el país para poder salir adelante. Y este es el cuadro de los no muertos que tenemos, y los fallecidos y los contagiados. Y lo que quiero plantearles es que la reactivación económica, es decir, acá hay un tema de salud en primer lugar, pero lo que viene después, que va a venir la reactivación económica, va a ser un proceso muy lento. ¿Por qué? Porque esta es una crisis económica que es muy compleja, porque tiene por dos lados, y eso no suele ocurrir. Hay una crisis por el frente interno. Y acá lo que tenemos es que el gobierno, para poder defendernos del COVID, ha inducido a un coma a la economía. ¿Para qué? Para poderla parar, para poderla contener. Y entonces la economía la ha enfriado totalmente, y esto evidentemente provoca una crisis económica muy fuerte. La economía se ha desenchufado, se ha parado. Y esto va a significar la peor caída del Producto Bruto Interno desde la época de la guerra con Chile, para que tengan en cuenta la dimensión, la gravedad de lo que estamos hablando. La primera fue la guerra con Chile, la segunda va a ser esta. Otras crisis de recesión tan fuertes que han habido en el Perú han sido desde, por ejemplo, en el primer gobierno del expresidente Alan García, hubo una recesión muy fuerte, donde en un año se cayó en 12%, y en conjunto en los 5 años de ese gobierno se cayó en 30%. Y han habido también otra crisis muy fuerte de caída del producto, que fue la guerra de independencia, el año 1821, donde también hubo una caída muy fuerte. Pero esta va a ser superior a esas, y solo inferior, ojalá, a la de la guerra con Chile. Ahora bien, eso en el frente interno.
en el frente externo tenemos otra caída y otro problema enorme, porque esta va a ser la peor crisis económica desde la Gran Depresión del siglo pasado, de 1929. Entonces, eso es lo que tenemos por el lado externo y por el lado interno. Y esto nos agarra muy mal, porque además no es una crisis en la que tengamos una situación donde es una parte del mundo que se ha afectado. Acá es todo el mundo se ha afectado, es decir, todos los bloques internacionales se han afectado, y en el Perú no es que sea una actividad específica la que está mal, es toda la economía se ha parado. Entonces, la cuarentena, como hemos visto, está cambiando un poquito a partir de este domingo, pero no porque se haya controlado a la pandemia, sino porque la situación económica no da para más. Y entonces lo que va a haber es un proceso de reapertura económica que va a marchar con dificultad, de manera engorrosa y que va a ir lento. Y la reapertura va a ser el tema que va a ser cada vez más el tema relevante. Ahora bien, lo que tenemos es que este es un cuadro que ha preparado el Ministerio de Economía y que resume bien las dos vertientes de esta crisis. Hay una crisis, como les dije, por el lado externo, que se plasma en menores precios de las materias primas, volatilidad de los mercados financieros, una disminución del comercio internacional y unos efectos indirectos porque se corta el transporte, el comercio, servicios, entre otros. En el lado interno también tenemos varios canales de transmisión de esta crisis. Uno es que es un problema de oferta, es decir, se interrumpe la cadena de suministros y hay una menor producción, y luego hay un canal de demanda. Hay una disminución en las compras de los viajes, de servicios de entretenimiento, etcétera. Y hay un problema adicional de expectativas. Es decir, la gente cree que las cosas se van a poner muy mal y entonces posterga decisiones de inversión y de consumo. ¿Y qué es lo que ha hecho como respuesta económica el gobierno a esta crisis? Lo que ha planteado es un esquema que es como el que ven en este momento y que tiene dos fases. Una es la contención del virus y la otra es la reactivación. Y ambas se sobreponen en todo momento. Y esto se da a través de tres instrumentos fundamentales, que son mecanismos de financiamiento. Uno es mediante un mayor gasto público, otro es con medidas tributarias que se toman y otro es con otros instrumentos que se plasman a través de cuatro ejes. Uno, atención de la emergencia, y eso implica todo el gasto mayor que hay en temas de salud, en temas de compra de ventiladores, medicinas, etcétera, también de limpieza pública y también de defensa del orden público. El segundo eje es el soporte a las familias, y ahí entran los bonos, ahí entra todo lo que se está entregando con mucha audacia en términos de monto, pero con un problema logístico para entregarlos enorme, y hay mucha dificultad para poder llegar precisamente a las familias pobres con el bono. Y luego está el soporte a las empresas, y eso tiene que ver con mecanismos de postergación de pagos que se están creando, y luego está el soporte a la cadena de pagos y a la economía, y eso tiene que ver con los programas de Reactiva Perú y el programa del Fondo de Apoyo Empresarial. Y esto se está avanzando a través del cuadro que ahora presento en este momento, con los avances que han habido en la ejecución del plan de soporte que se está dando. Ahora bien, estamos en la fase 1 de la reactivación, que incluye a 4 sectores principalmente: a la minería, a la industria, a la construcción, servicios y turismo y al comercio. Y esto nos lleva ahora sí a plantear el tema principal que les quería presentar para el día de hoy, y es cómo es el efecto político sobre la empresa privada. Como sabemos, el COVID-19 cambia todo y nos ha cambiado la vida a todos en un rápido tiempo, en un momento muy, muy corto, muy rápido. Y eso incluye también un cambio al nivel de la política. Esto va a tener efectos, y esto significa para la empresa privada en el Perú un cambio en el entorno de negocios. ¿Cuáles son estos riesgos? Lo voy a definir en este momento. Uno es un eventual debilitamiento del gobierno del presidente Vizcarra. Dos, un malestar social con posibilidades de desbordes importantes y de convulsión social importante. Tres, hay un riesgo regulatorio por populismo económico creciente sobre las empresas. Cuatro, hay una baja capacidad de reacción de la empresa privada en este contexto. Y quinto, está el tema de la elección en camino, en menos de un año, y esos siempre son momentos en los cuales las empresas privadas reciben información que puede ser perjudicial para la marcha de los negocios en el país. Ahora,
el factor clave de todo esto es cuánto tiempo demora contener el COVID-19. Eso es lo que va a marcar todo. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es explicar rápidamente estos 5 puntos y explicarlos y luego llegar a una conclusión de qué es lo que puede pasar. Empiezo con el primero. Y la pregunta ahí que les planteo es, ¿se va a debilitar o fortalecer el presidente Vizcarra por esta crisis? Hasta ahora el presidente ha tenido y tiene una aprobación hasta ahora de 80%, que es bien alta. Gracias, creo que mostró liderazgo, a que tomó medidas tempranas, a que tuvo un manejo centralizado, articulando a equipos y a una comunicación que ha sido clara y directa. Y esto le ha permitido en las encuestas, en la primera encuesta que se hizo el 22 de marzo tuvo 87% de aprobación, en la del 16 de abril tuvo 83%, en la del 20 de abril, que ayer fue del IEP, tuvo 80%, y en la de Ipsos del 21 de abril tuvo también 80%. Y acá está el cuadro que resume eso. Esta es la última encuesta, la de Ipsos, y ven la trayectoria de cómo ha ido la aprobación al presidente Vizcarra. La línea al lado derecho, esa línea que pongo ahí, es la que marca el inicio de la pandemia. Y lo que a mí me sorprende mucho es cómo, a pesar de que las cosas en el país se han puesto color de hormiga, se han complicado con un número que crece de personas fallecidas, de contagios, el presidente sigue teniendo una aprobación bastante grande. Y creo que lo que logró al comienzo de esta pandemia el presidente fue construir confianza con la opinión pública. Pero esto puede ir cambiando. Creo que la tendencia va a ser a la baja en las semanas siguientes, meses siguientes. ¿Por qué? Primero, porque es difícil mantener un 80% de aprobación en un momento en el cual, les pongo ahí una portada del diario El Comercio, se han perdido en Lima 1.216.600 empleos entre marzo y abril. Así de dramática es la situación. Y además, al comienzo se genera una expectativa muy alta, pero que quizá no vaya a ser cumplida a medida que van surgiendo el desempleo, que los hospitales no dan este abasto. Y ahí lo que tenemos es además problemas de la gestión y capacidad del Estado. Tenemos una infraestructura hospitalaria que es muy mala, consecuencia que durante muchos años hemos tenido un gran desempeño macroeconómico y un malísimo desempeño institucional y de servicios púbicos. Y ahora estamos pagando las consecuencias de tener un sistema de salud tan bajo, en el cual no se ha invertido ni se ha hecho las cosas que se debieron hacer. Y además también las cosas tienen un problema, en las regiones tienen un problema que creo que es mayor. Y ahí hay una gran dificultad para articular acciones entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Y entonces, ¿qué es lo que creo? Es que si el presidente tiene una aprobación alta ahora, creo que esto va a ir cambiando en la semana, en los meses siguientes, porque lo que van a aparecer es lo que ya está apareciendo. Fuertes escenas de en las cárceles la gente se muere, en los hospitales tenemos plantones y falta de capacidad de atención. Tenemos los caminantes que van desde Lima hasta lugares donde puedan estar mejor, porque en Lima no tiene un espacio. Saltan temas como la corrupción policial, etcétera. Y en la parte económica tenemos una recesión y una pérdida de empleos con reducción de remuneraciones. Esto va a hacer, creo yo, que gradualmente haya una fuerte presión sobre el presidente Vizcarra y eso puede ir bajando su nivel de aprobación en la opinión pública. Ahora, por tanto, creo que un riesgo para el entorno de negocios en el país es que el presidente Vizcarra se pueda debilitar como consecuencia del COVID-19 y una presidencia débil en un contexto de muy grave crisis como esta es un tema complicado. Ese es el primer riesgo. Paso al segundo. El segundo riesgo, entonces lo recuerdo para que a los que recién han entrado, estoy exponiendo los riesgos políticos para la inversión privada, para las empresas privadas en el país, y son 5 los riesgos que voy a desarrollar brevemente, muy resumidamente, para luego pasar a la parte de preguntas. El primero es que se produzca una desestabilidad, una debilidad del gobierno del presidente Vizcarra. El segundo es el riesgo de un desborde social. Evidentemente, en inglés hay una palabra que se llama trade-off, que su traducción sería un toma y daca, es decir, un intercambio entre salud y economía, entre enfermedad y hambre. Es decir, en teoría podríamos protegernos del virus si hacemos una cuarentena hasta que se acabe, hasta el 2022, nadie sale. Ya, pero en ese caso nos morimos de hambre.
Entonces hay que ver cómo se balancea entre la enfermedad, entre el hambre, entre la salud y la economía. Y lo que hay es el problema de que en el Perú hay una vulnerabilidad muy alta de las familias peruanas. Se calcula que el 50%, la mitad de las familias peruanas, tiene un nivel de vulnerabilidad muy, muy alto. Y acá les pongo una encuesta que se acaba de hacer. Esta encuesta es de Ipsos, donde se le pregunta a la gente sobre su situación laboral. Y verán en la línea roja, la primera, que el 41% dice que me he quedado sin trabajo, no estoy percibiendo ingresos por lo que era mi trabajo. 41% es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego tienes otras definiciones. Pero lo que es evidente es que se están perdiendo empleos de una manera muy acelerada, se están destruyendo empleos y que muchos programas de ayuda son muy urbanos, pero todavía no llegan bien al ámbito rural. Por tanto, un riesgo enorme que tenemos en el Perú es un serio riesgo de convulsión social por hambre, por desesperación, por angustia. Y evidentemente un desborde social complicaría mucho el manejo y la capacidad de gobernar en el país. Paso al tercer riesgo para la empresa privada. Y este es un riesgo regulatorio por un problema que yo veo y que interpreto yo como un populismo creciente en el país. Evidentemente, el malestar social que se vive hoy día y que va a ser peor en los meses siguientes, porque vean, acá el problema que estamos hablando es que mi cálculo, mi percepción, es que podemos tener un nivel de desempleo de unos 3, 4 millones de personas en el Perú que estén desempleadas. Y eso es una catástrofe, con empresas que estén quebradas, con gente con mucha hambre y con mucha desesperación. Y eso evidentemente crea un malestar muy, muy grande y es un espacio que puede fomentar el populismo económico. Y evidentemente lo que hay en un momento como este es que el Estado tiene que tener otro rol, otro papel mucho más importante. En una situación normal no se pensaría en dar subsidios a las planillas, en dar bonos a las familias, en dar créditos a las empresas a unas tasas como las que se les está dando tan bajas. Pero lo que pasa es que la situación actual no es normal, es una situación muy anormal. Y entonces esto genera la necesidad de una intervención del Estado grande. Pero acá el riesgo es que nos confundamos y que en vez de una intervención racional, grande del Estado, se produzca populismo económico y que esto produzca un aumento desordenado del rol del Estado sin un carácter temporal como debe ser, sino permanente. Y además creo que hay un Congreso que viene con una vocación populista muy fuerte que se alimenta además porque hay evidentemente una desesperación de la población. Es un Congreso que tiene poco tiempo y hoy no encuentra un espacio para estar en la foto política. Primero, era un Congreso para 15, 16 meses nada más. Y ese tiempo se le ha ido acortando porque vino la pandemia, entonces no se pueden reunir, etcétera. Y eso genera una necesidad de participar complicada. Y entonces ahí creo que comienza a surgir una actitud contra la empresa privada, sea por convicción, sea por conveniencia política, y esto genera expresiones de populismo desde mi punto de vista, como el caso de las AFPs, el caso de los peajes, en los cuales yo creo que es un grave error, el caso de los taxis colectivos, que creo que es una medida pro-COVID, pro contagio, o el impuesto a la riqueza, que creo que sería un error en un contexto como este, en el cual el problema del Estado no es que le falte plata, es que le falta capacidad logística de poder llegar a la población a la que debe llegar. Entonces, normalmente las elecciones empiezan en el último trimestre del año previo, con lo cual hacia octubre ya deberían estar todos los candidatos por todo el país haciendo mítines y todo, ¿no? Pero lo que pasa es que el COVID-19 genera serias restricciones para un proceso electoral normal. Lo que pasa es que ya qué cosa es normal en el mundo post-COVID, pues nadie lo sabe, es algo que está cambiando y esto puede implicar modificar plazos, procesos, pero creo que un riesgo en una campaña como esta es que esté muy agobiada la población y que esto pueda favorecer propuestas de populismo económico que no serían buenas para lo que ha sido la trayectoria del Perú en los últimos años y que además venga acompañado de un autoritarismo político. ¿Qué cosa quiero plantear acá? Que es bien importante que entendamos que el mundo está cambiando y que se requiere ir a una reformulación de la manera como se ha hecho el crecimiento económico. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos 30 años? Es que hemos tenido un desarrollo macroeconómico muy potente, pero un desarrollo de servicios públicos muy débil. Y por tanto, eso tiene que cambiar
y eso tenemos que ver cómo modificarlo. Y hay gente que habla, y a mí me parece apropiado cómo se habla de un nuevo contrato social, de una nueva manera de relacionar el Estado, las personas, la actividad privada, pero eso debe hacerse con orden y en un proceso en el cual no proliferen posiciones populistas. Y creo que ese puede ser un riesgo que tenemos. Esos son, en resumen, los 5 riesgos, y ya culmino y les planteo lo que creo que es la parte central de todo lo que les he dicho y que resume lo que les he planteado. Es cómo, este es el voto de intención de voto, que es el que ha aparecido, pero la verdad que faltando todavía un año para la elección, todo puede cambiar todavía. Y ese es el cuadro que les hablaba, que quisiera que resume todo, y es los escenarios futuros del Perú. Es que creo que distingo 3 escenarios, uno optimista, uno intermedio y otro pesimista. Y en la primera columna aparecen los factores claves de lo que he estado diciendo, que creo que en mi modesta opinión son los factores que tienen que ver por delante para lo que va a pasar. 1, cuánto demora manejarse la pandemia. 2, la estabilidad política del presidente. 3, el riesgo de un desborde social. 4, cómo se maneja la apertura y reapertura económica. 5, el populismo económico. 6, la resistencia que tenga la empresa privada para todo lo que está pasando. Y luego las elecciones que vienen. Y en resumen, ya para no entrar en detalle en cada cuadro, ustedes lo pueden ver ahí, y esto lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Creo que las posibilidades de ocurrencia de cada escenario es que el escenario optimista puede tener un 20% de posibilidad, y vean que el escenario optimista es uno en el cual el Producto Bruto cae este año 14%. Es una catástrofe terrible para el país. El escenario intermedio es que caigamos en 16%, pero hay un escenario, y ese tiene posibilidades, creo yo, de 50%, y luego está el escenario más pesimista, donde el PBI puede caer 20% o más si se demora en llegar el impulso fiscal y todo eso. Por tanto, estamos en un momento muy complicado, muy grave, uno de los momentos más graves de la historia del Perú, pero quisiera decirles que también es un momento para pensar, reflexionar si lo que hemos hecho como país es correcto, cómo cambiar las cosas, cómo construir una mejor sociedad con todo lo que está ocurriendo en medio del tremendo dolor, en medio de la tristeza tan grande que produce la muerte, que produce la pérdida de empleos. Creo que tenemos que es un momento en el cual hay que ser tremendamente solidario, hay que trabajar juntos en el país, porque si no lo hacemos, creo que esta crisis, que ya es muy grave, puede ser peor de lo que pensamos, de lo que esperamos, y eso es algo que hay que controlar. Y eso es, en resumen, lo que les quiero transmitir. Enfrentamos una situación muy complicada, muy grave en el país, pero hay que pasarla todos juntos, porque de esta no nos salvamos individualmente, sino que nos salvamos todos juntos. Y es lo que les quería transmitir el día de hoy, y les agradezco mucho su participación. Y ahora estoy muy atento a las preguntas que quieran ustedes plantear, que creo que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Así es, Augusto. Ahora sí Muy bien. vamos a activar el chat para que los chicos que están en la sala. Tú dices, ¿dejamos de compartir tu pantalla o Como tú quieras, ¿qué es lo que quisieras? para que puedan, para que sea un poco más fluido, para que te puedan ver quizás Stop, en pantalla completa? stop share. Muy bien. Así es. Ya estoy hecho un campeón con estas cosas, ¿eh? Ya está. Ya aprendí a usar el Zoom bien. Muy bien. Chicos, acabo de abrir el chat. Por favor, pueden hacer sus preguntas por este medio. Augusto, también mientras la gente va formulando sus preguntas, comentarte que también estamos en vivo y en directo a través de UCB Radio, Qué nuestra bueno. radio online, y también la gente nos está escuchando por ahí. Nos está escuchando Estupendo. por ahí y bueno, estamos llegando a todo el Perú, ¿no? Hay gente conectada desde Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Tarapoto, Cusco, Puno, Huancavelica, Huancayo, nos están escuchando y viendo, obviamente, también en esta sala gran parte del país. Bueno, este tipo de actividades lo realizamos con la única finalidad de brindar una educación de calidad, una formación completa a los profesionales y sobre todo también a nuestros estudiantes de la Universidad César Vallejo y de las diferentes casas superiores de estudios que también están aquí presentes. Vamos a ir leyendo los comentarios, Augusto. Yo te voy a plantear las Muy bien. preguntas. Bien, bueno, todos están felicitándote, Augusto. A ver.
Bien, ahorita el equipo, por favor, me apoya con las preguntas. Vamos seleccionando de poco a poco las preguntas para hacerles a gusto. Y bueno, creo que ha sido una exposición bastante clara, ¿no? Lo que acabas de mencionar, todo referente a lo que son los riesgos políticos para las empresas. Bien, Augusto, aquí tengo una pregunta, te la leo. Muy Él bien. es Patrick Junior Arevalo, Arevalo. Indica, Augusto, un gran saludo. Nuestra economía está descendiendo. ¿Usted cree que en 2 años se podrá recuperar? Patrick, yo creo que sí, que es bueno y qué bueno que plantees como un horizonte de 2 años donde se puede recuperar. Pero ahí les recomiendo que vean una conferencia que dio un economista que se llama Waldo Mendoza, que es muy interesante y yo la vi hace unos días y que es interesante porque da cuenta de las 4 recesiones que había yo mencionado, cuánto tiempo nos demoramos en salir de ella. Y algunas fueron complicadas, algunas fueron muy complicadas. Por ejemplo, de la guerra de independencia nos demoramos en recuperarnos 30 años. ¿Y qué se debe entender por recuperarnos? Es cuánto tiempo nos demora llegar al nivel de producción del PBI que teníamos antes de empezar la crisis. Otras nos hemos recuperado en menos tiempo. Ejemplo, de la del primer gobierno del presidente Alan García, que fue del 85 al 90, nos recuperamos en llegar otra vez como 11 años. Y así. Entonces toma tiempo. Hoy los tiempos han cambiado y hay quienes creen con optimismo que nos vamos a demorar entre 2 y 3 años. Pero es bueno que tú lo veas de esa manera, Patrick, porque eso no tiene solución en el corto plazo. Esto va a demorar, va a tomar tiempo, va a tomar mucho esfuerzo. Y otra cosa que quisiera aprovechar de decirte es que cuando uno habla del PBI de caída de 20%, etcétera, ojo que son promedios agregados, pero hay negocios, hay actividades y hay momentos de creatividad como estos que te puede permitir desarrollarte muchísimo. Leía un artículo en una revista que se llama The Economist, El Economista, que para mí es la mejor revista del mundo y me da las mejores ideas en materia económica. Yo les recomiendo si la pueden ver de vez en cuando. Y hablaba cómo grandes inventos se han desarrollado, grandes emprendimientos empresariales se han desarrollado en plenos procesos de crisis. Ejemplo, Uber. Ejemplo, Amazon, que se creó, se inventó en la crisis del año 2002, en la de las torres. Y así, por tanto, no se decepcionen y no se tiren al piso, sino que puede ser un momento en el cual a la mayoría le va a ir mal, pero a los que tengan el estado de ánimo y vean la luz al final del túnel, miren, de repente puede ser un momento en el cual le va a ir muy bien todo lo que son negocios de entregas, es decir, lo que ustedes están viendo, ¿no? ¿Para qué les voy a contar lo que ustedes ya saben? Pero puede ser un momento en el cual haya gente que le vaya particularmente bien y que no necesitan, y lo que tienen que tener es entereza, carácter y ver luz al final del túnel y no decepcionarse, no tirarse al piso, lo que no tenemos que hacer nadie en este contexto. Tenemos que salir con mucha fuerza, creer que las cosas van a salir bien. Gracias, Augusto. Hay otra pregunta desde la ciudad de Trujillo del ingeniero Víctor Namuche. Indica lo siguiente. ¿En cuánto aportará la formalización de las empresas para reducir los impactos de la economía en el Perú? Otra vez, por favor. La pregunta Víctor viene Namuche, desde sí, Trujillo. Víctor, indica sí. lo siguiente. ¿En cuánto aportará la formalización de las empresas Ah. para reducir los impactos en la economía en el Perú? Creo que en estos 2 años no mucho, porque va a ser complicado, pero si una lección nos deja lo que ha pasado, es que tenemos que avanzar hacia una formalización del país por muchas razones, porque lo que se requiere es que cuando la gente se integra al circuito financiero, es decir, cuando hay inclusión financiera, etcétera, es mucho más posible llegar. Hoy en día, un grave problema para entregar los bonos no es que no haya plata, es la dificultad de no tener los padrones, no tener a la gente bancarizada, que no tenga una cuenta en la cual poder hacer entrega. Pero eso requiere bajar la formalización y creo que el peor camino para formalizar a las personas es con multas y con castigos y con amenazas, sino que esto se debe hacer con incentivos, que la gente sienta que está ganando entrando al sistema formal. Bien, Augusto. Hay otra consulta de Sara Rabanal Aliaga. Indica lo siguiente. ¿Qué opinas del mensaje que nos dio hoy el presidente? Las medidas que se han tomado de habilitar los negocios de veterinaria, peluquería y servicios técnicos
ayudará a reactivar la economía? Sí, mira, Sara, todo lo que se pueda reactivar, pero es bien importante que se haga con mucho cuidado porque nada ganaremos si es que reactivamos y recaemos en un mes otra vez en un grave problema, en un rebrote más complicado de lo que ya estamos. En ese caso se tendría que volver a cerrar todas lo que se ha abierto. Por tanto, tenemos que ir con mucho cuidado, activando y reactivando lo que se pueda, pero sin derroches de riesgo que puedan llegar a que la curva que el gobierno dice que está cayendo, y a veces no la veo que está cayendo mucho, la verdad, pero no soy epidemiólogo y no soy experto y no me meto a opinar en esas cosas, pero lo que debemos es ir piano, piano, y yo entiendo la desesperación de mucha gente a la cual los ingresos nos han caído enormemente, se nos han ido al piso a mayor parte de los peruanos. Entonces tenemos que ser austeros, reinventarnos y ver cómo salimos adelante. Pero así es, Sara, así es como lo veo. Hay otra consulta, Augusto, desde la ciudad de Piura. Es Regner Saavedra, de CRP Radios. Bueno, está pidiendo la disculpa del caso por lo ocurrido. Y su consulta es la siguiente. El año electoral siempre es muy populista. Viendo el riesgo político y entendiendo marchas y contramarchas del gobierno, ¿cree que se lleve a cabo? Y espero que sí, y creo que sí. Yo creo que el 28 de julio del año 2021 debe haber otro presidente en Palacio de Gobierno, presidenta, quien sea, y que lo que probablemente tenga que hacerse es cambiar algunos procesos y cambiar plazos de manera apretada. De hecho, en muchas partes estoy viendo que están postergando elecciones, desde elecciones presidenciales hasta referéndums, hasta en Bolivia, en muchos lugares. Se está cambiando las cosas, pero creo que sí lo democrático es que haya un relevo presidencial que no se corte eso, y están hablando de muchos cambios. Por ejemplo, he leído a Fernando Tuesta que habla de que haya una sola vuelta, que no hayan dos vueltas, ¿no? Y hacer la elección como en junio o mayo más tarde para que arranque, para que se pueda ya la pandemia superar. Entonces enfrentamos un mundo muy complicado, pero yo creo que es muy importante que haya elecciones. Regner, yo creo que hay que hacerlo de todas maneras. La siguiente pregunta viene desde Trujillo, Augusto, es de Julio Méndez, indica lo siguiente. ¿Qué otras medidas pudo haber tomado el gobierno con el fin de apoyar a las MIPES? Te juro, Julio, que no lo sé. Yo creo que la respuesta económica que el gobierno ha planteado es una respuesta muy potente, que es de 16 puntos del PBI. Es un montón de plata. Debemos estar entre los países del mundo con más, poniendo más dinero por parte del Estado en la mesa. ¿Cuál es el drama? Es que lo que no funciona es la logística. A veces los préstamos de reactiva se demoran en llegar. Los bonos no llegan porque tenemos una debilidad institucional en el país, porque tenemos una brecha social de inclusión financiera, de manera que toda la gente tenga una cuenta, no donde hacer depósitos, y eso es lo que nos complica tremendamente. Y además es una situación tan inédita que nunca se ha hecho, nunca ha ocurrido en el Perú, tan complicada, que me parece que dentro de las circunstancias el gobierno está haciendo lo mejor que puede, y ahí hay que entender las enormes restricciones. Por tanto, yo tiendo a ver en un momento en que hay muchas críticas a todos, me gusta ver las cosas como están ocurriendo. Miren, para un país que tiene tantas brechas, tantos problemas, yo valoro mucho lo que está sucediendo en el Perú, y valoro primero lo que la población está haciendo. Tener los 70 días de cuarentena metidos en las casas es un esfuerzo enorme que los peruanos estamos haciendo. El toque de queda y eso que sacan, a veces los medios solo sacan al que salió a ver a la enamorada, al enamorado a las 9, 10 de la noche, pero no ve que el 98, 99% estamos en la casa, estamos cumpliendo eso. Entonces, y el problema que hemos tenido es que no se ha administrado bien los lugares de concentración, los mercados, no se ha administrado bien ir a los bancos a cobrar la plata y todo eso. Pero dentro de lo que el Perú, con los graves problemas que tenemos en el Perú y en esta crisis nos han explotado en la cara, ¿me sigues escuchando? Sí, Augusto, te estamos Ya, escuchando bien. en la pantalla. Que en toda esta crisis han explotado las grandes brechas que tenemos en el Perú y nos han chocado tremendamente a todos. Entonces, siento que dentro de todo eso, yo creo que las cosas no están tan mal, porque no nos olvidemos,
No somos Alemania, no somos Taiwán, no somos Singapur. Entonces, reconozcamos lo que está ocurriendo y es como que le pidamos, no sé, a mi equipo, a la Alianza Lima, que por qué no gana como el Barcelona. Porque no somos Barcelona, pues entonces no le pidamos a la máquina que funcione más lo que puede dar. Esa es mi respuesta. Bien, Augusto, aquí ahorita te formulo otra pregunta. Es la siguiente. Es de Tesi Roxana Salazar García. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad para contribuir a la reconstrucción económica de nuestro país? Una excelente pregunta, Tessy. La pienso mucho y que la hemos pensado todo. Yo personalmente estoy pensando cómo me reinvento en un contexto en el cual yo tengo 60 años, tengo que aprender muchas cosas. En estos meses he dado un montón de conferencias a empresas, a instituciones, y he aprendido todos los sistemas, Zoom, Teams, Weber, no sé, todo lo es, aprendo algo nuevo. Y lo que ha sucedido en el Perú es que lo que nos iba a pasar en 5, 6, 7 años ha ocurrido en 2 semanas, en un mes. Entonces hemos tenido que modernizarnos, aprender, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo. Por tanto, yo te diría uno, no decaiga. Las cosas que van a venir son complicadas, nos vamos a caer en el camino, pero que la esperanza, o la mayoría de la gente que nos escucha son gente joven, que entienda que tienen una vida por delante y lo que van a sacar es unas historias tremendas por contarle a sus hijos, a sus nietos, como nosotros les hemos contado a nuestros hijos los tiempos de Sendero Luminoso y tiempos, la crisis del gobierno aprista, en los años 80, momentos muy, muy, muy duros, pero salgan adelante, las crisis pasan, no se quedan para siempre, las epidemias se van a ir y por tanto no pierdan la esperanza, todos nos vamos a caer un poco en el camino, pero sigan apostando para adelante y sean creativos, seamos creativos, estemos abiertos a innovar, a aprender lo que venga, estemos con los oídos bien despejados, con los ojos bien abiertos para poder aprender, salir adelante y no decaer. Lo que viene es muy, muy complicado. Cuando se escriba la historia de la pandemia en el Perú, yo tengo la sospecha que lo que ha pasado hasta ahora van a ser los primeros capítulos de un libro largo. Lo complicado y la historia recién está por escribirse y ojalá que sea una historia donde los peruanos hemos sabido sobreponernos y salir adelante. La siguiente pregunta es de Andrea Garrido. Indica lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le tomará a esas personas que perdieron su empleo conseguir uno nuevo o volver a la empresa? Es terrible. La pregunta que haces, Andrea, es la pregunta más complicada porque sí, es cierto, recuperar hoy día un empleo. Están habiendo despidos, están habiendo reducciones de sueldos, y estamos hablando del sector formal, de la economía. El sector informal, y vean que el otro día había un número que me pareció tan interesante, pero tan dramático, 10 millones de peruanos viven de lo que ganan en el día. Y esa gente no está trabajando ahora. Estoy hablando de la persona que se gana la vida limpiando autos, tanta gente que vive con lo que vive y lo que gana en el día. Es dramático. Entonces lo que vamos a ver es un grave problema y cuánto va a demorar lo que podamos cada uno ingeniárselas de ver cómo, por un lado, tener una actitud para seguir en la lucha y por otro lado, para ser austeros y por otro lado, que las empresas se puedan recuperar. Por eso es tan importante que las empresas se puedan recuperar cuanto antes para que puedan generar empleo, para que puedan salir adelante. Entonces es una confluencia de Estado, empresa privada, la población, la sociedad civil. Tenemos que estar juntos hoy en día y es lo más importante ahora es cómo ser solidarios, cómo con las personas con más dificultades ser muy amigables, ser muy comprensibles, tener solidaridad. Pero no tengo una respuesta, Andrea, la verdad, ¿cuánto puede demorar? Puede demorar en algunos casos mucho. Y eso es lo más triste. Vamos con la siguiente pregunta, Augusto. La pregunta es de Aldo Leonardo. Indica lo siguiente. ¿Cuál es la posición de la CONFIEP sobre la nueva prórroga de la cuarentena hasta el 30 de junio? Él es Leonardo del UCB Lima Norte. A no ser Leonardo. La verdad que no estás metido en esta conferencia, preparándola y otras cosas, y no sé qué ha dicho la CONFIE todavía. Bien, vamos con la siguiente pregunta, Augusto.
¿Cuál sería el mejor escenario para las MIPES post pandemia? Ella nos pregunta, Paz Córdoba, Faustino, desde Piura. Paz Córdoba, lo que creo que el mejor escenario para las MIPES es que la economía se mueva, que la economía se reactive poco a poco, gradualmente, y va a ser la mejor manera para que todo se enganche, para cualquier sector económico que se desarrolle, va a permitir que los encadenamientos se vayan extendiendo. Lo más importante ahora es que no se rompa la cadena de pagos. Si la cadena de pagos, es decir, el que le paga la empresa al trabajador, al proveedor, al otro, si eso se rompe, te lo diría Paz con toda claridad, nos fregamos totalmente, porque ahí va a ser mucho más complicado. Y las MIPES están enganchadas en ese sistema y por tanto lo más importante ahora es que no se vaya a romper la cadena de pagos. Bien, gracias Augusto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos indica la señorita Vanessa Castro, que es estudiante de la UCB. Indica lo siguiente. Buenas noches, señor Rodríguez. Soy estudiante de la UCB, pero trabajo en una empresa multinacional que hasta el momento se ha portado bien. Nos está pagando a cuenta de vacaciones, pero ¿qué probabilidad es que las empresas multinacionales quiebren en el Perú? Pues las empresas multinacionales, Vanessa, tienen más posibilidades de defenderse porque en este momento el que va a poder resistir es el que tiene espalda ancha, la gran empresa. Esa tiene una capacidad de mantenerse más que las empresas pequeñas. Por tanto, tiene la suerte de estar en una multinacional, pero mira, nadie tiene la vida comprada. Estamos viendo empresas en Estados Unidos que están quebrando, empresotas enormes. El que ya venía un poco mal, ese la va a pasar, ya se acelera su quiebra. Por ejemplo, la operación de Avianca Perú ya venía con problemas. Entonces, esta crisis le cae con todo y simplemente deciden cortar esa parte de la operación. Pero estás en una multinacional, tiene la suerte de estar en una empresa que tiene más espaldas, pero igual, las empresas no van a quebrar, pero van a hacer reducciones de todo, de gastos, todo. Entonces, corre riesgo como todos, corremos mucho riesgo, por supuesto, pero te diría que estás en un mejor sitio que en otro. Tengo una persona conocida que estaba en una actividad de entretenimiento y me llamaba y me decía, me han bajado el sueldo 10%. Oye, le dije, date por bien servido, estás pero estupendo, porque estás en una industria con muchos problemas. Por tanto, estás muy bien, pero nadie tiene garantizado su empleo ahora y lo mejor es trabajar el doble. De repente vamos a ganar menos, pero trabajar más para hacernos muy necesarios en cada empresa, estudiar más, no dejen de estudiar. Véanlo ustedes, estudiantes, como una gran oportunidad en sus vidas, en que lo que van a tener es muchos problemas, pero van a estar estudiando en un momento privilegiado, donde la historia va a marcar esto como un hito. Están viviendo un momento histórico de la humanidad y eso les va a dar mucha experiencia para lo que venga después. Vamos a salir adelante. Las pandemias no se quedan para siempre, las crisis no son eternas, pero nos va a golpear, pero vamos a salir adelante. Y ustedes van a ser estudiantes que van a haber aprendido esto justamente cuando están estudiando. Ya vamos con la siguiente pregunta, Augusto. Ella es Eloísa Zapata Peña, indica lo siguiente. ¿Es posible que una reducción de impuestos tributarios ayuden a levantar a las MIPES? Sí, es una posibilidad. Y el que se pueda, Eloísa, es una buena idea, porque por un lado el gobierno requiere recursos, pero el gobierno requiere mover la economía, porque nada gana el Estado con tener más recursos de menos empresas y de empresas que quiebran. Por tanto, la posibilidad de reducir impuestos en MIPES, por ejemplo, puede permitir que las empresas duren en el tiempo y eso puede permitir que en un tiempo dado el Estado comience a cobrar esos impuestos que no los va a cobrar si la empresa quiebra. Por tanto, me parece una estupenda idea la que estás planteando. Hay una pregunta de Mónica Cumpen de Chimbote. Indica lo siguiente. ¿Usted cree que el comercio electrónico podría convertirse en motor para la reactivación económica? Sin duda, Mónica. Hoy en día el comercio electrónico va a ser un espacio que va a crecer muchísimo. Por ejemplo, leí en algún lugar que Amazon había contratado como a 150,000 personas porque tenía que hacer entregas, mucho más, con más fuerza que antes. Entonces,
todo lo que va a ser el comercio electrónico, todo el mundo está cambiando, pues van a haber negocios que se van a desarrollar muy rápido. Pero lo que sí no nos olvidemos, el mundo se ha complicado. Todas las empresas se han complicado. No es que algunas, hay sectores que les va a ir menos mal, pero el mundo se ha complicado y esta no es una buena noticia para casi ningún sector. Todos están muy, muy complicados y a algunos les va a ir mucho mejor, pero en los siguientes meses las cosas van a ser complicadas para todos. Vamos con una de las últimas preguntas, Augusto. Luis Hidalgo, de la ciudad de Piura, pregunta lo siguiente. ¿Hacia qué tipo de Perú cree usted que nos dirigimos cuando termine la pandemia? Yo quiero ser optimista y quiero creer, y creo que puede ser así, que puede ser a un mejor país, a una mejor sociedad, más solidaria, con más conciencia de la importancia de que en una sociedad no es que tú te puedas salvar y el otro no. Nos salvamos todos y la pandemia nos ha recordado la importancia de tener hospitales públicos para todos que funcionen bien. Porque miren, para la gente más pobre del Perú, la noticia de que los hospitales del Estado no funcionan no es ninguna novedad por la pandemia. No funcionan hace mucho tiempo y la gente pobre está acostumbrada a que la gente se puede morir en un hospital público porque no te atiende. Hoy el problema se ha exacerbado. Entonces, creo que está muy claro que tenemos que construir un país que no puede ser, como dijo el otro día la ministra de Economía, que es una persona muy joven, y dijo, no es posible que tengamos los mejores, que estemos entre los mejores países en macroeconomía y los peores en servicios públicos como salud y educación. Eso tiene que cambiar. Y creo que si entendemos eso, el país puede ser un mejor país luego de construirse, luego de mucho dolor, sin duda, y mucha muerte y mucha tristeza. Pero puede ser una mejor sociedad. Con esta pregunta cerramos, Augusto. Antes, mencionarle a los participantes que en estos momentos parte del equipo de comunicación de la Universidad César Vallejo en el chat va a estar escribiendo el formulario, por favor, para que puedan registrarse, escriban sus datos correctos, su correo, su nombre, para que puedan acceder a los certificados que les vamos a entregar. Con esta pregunta cerramos, Augusto. Es de Durán Díaz Wendy Diana. Indica lo siguiente. ¿Quién es? Wendy Diana Durán Bueno, Díaz. Wendy, ok, indica bueno. lo siguiente. ¿Usted cree que las medidas tomadas por el Ejecutivo fueron las apropiadas? Porque a pesar de las medidas tomadas por el Ejecutivo, los casos aumentaron en el Perú. ¿Qué nos espera a los jóvenes a nivel empresarial y profesional después del COVID-19? Primera pregunta, no lo sabemos. La verdad que yo, y esa es una respuesta que la puede responder el doctor Huerta, un epidemiólogo. He leído y escuchado a un muchacho pro Chafta que no opina desde Londres. No lo sé, pero creo que me da la impresión, por lo que leo y cada vez estoy leyendo más estas cosas, pero con mucha ignorancia, que peor nos habría ido sin cuarentena. Que sin la cuarentena esto sería un infierno, pero no nos ha ido tan bien. Y creo que eso tiene que ver por las condiciones sanitarias de salud en el Perú, que son muy malas. Entonces eso es lo que hay que corregir. Y para los jóvenes, te agradezco mucho, Wendy, que esa sea la última pregunta que me haces, porque quiero invocarles a todos los jóvenes en que a pesar de toda la desazón que vean en este momento, que vean cosas tan complicadas, no pierdan la esperanza, no crean que todo se ha perdido. Vamos a tener un problema económico horrible, un problema de salud terrible, con gente que ha muerto. Todos debemos tener a alguien conocido que le ha pasado algo muy grave, desde temas de salud hasta temas por pérdida de empleos. Pero no se desanimen, las cosas pasan. En el Perú, yo en mi vida he visto crisis que hemos tenido y se supera. Y luego viene una temporada mejor y no dejen de estudiar, no dejen de prepararse, sean mejores personas, seamos mejores ciudadanos. Confiemos en que construyendo y siendo solidarios con la gente nos va a ir a todos mejor y esta crisis nos ha ayudado a todos a entender, no con discursos, no con frases bonitas, sino de la importancia que tenemos. Que se contagie a alguien pobre puede contagiar a alguien rico. Entonces los ricos tienen que preocuparse porque se construya una sociedad donde los pobres sean menos pobres y tengan los servicios públicos básicos para tener una buena educación, una buena salud, una mejor oportunidad de un país. Y por eso es que yo termino opinando y comentándoles que la Vallejo es una universidad que me gusta mucho porque siempre he visto en los alumnos cuando he dictado clases y charlas como estas, es que son personas que vienen de familias pujantes, que quieren salir adelante y que son personas
están preparadas para dar la pelea y son pundonorosos y no se decaen y saben aprovechar cada momento. Entonces, saquen en este momento lo mejor de ustedes con sus familias, salgamos adelante y creo que esta puede ser una gran crisis que nos haga construir en unos años una mejor sociedad, un mejor país, unos mejores ciudadanos. Gracias, Augusto, por estar presente en este seminario WID que, como ya lo mencionaste, lo organiza la Universidad César Vallejo y con la única finalidad, obviamente, de aportar en el crecimiento académico, profesional de la sociedad. Nos preocupamos mucho por ese lado, brindarles capacitaciones constantes y qué mejor con profesionales capaces, idóneos y que destacan en tu rubro, como es en este caso tú, en la economía, y de igual forma también como lo hiciste en el periodismo. Agradecerte, Augusto, por estar esta noche conectado aquí en esta sala Zoom, e invitarle también a los demás participantes, mencionarle que tenemos un cronograma de seminarios web a lo largo de este mes y en el mes de junio, y van a poder participar constantemente. Vamos a tener nuestro próximo seminario es el miércoles 27, de igual forma a las 7 de la noche, y vamos a estar contando con la presencia de Miguel Antesana. Él es analista político, conoce todo el tema de comunicación, igual forma va a hablar acerca de cómo está afectando la reputación, cómo afecta el COVID a la reputación empresarial. Pero eso vamos a tocarlo el día miércoles. Augusto, nuevamente agradecerte por estar aquí presente, a toda la gente, los chicos que se han conectado el día de hoy de las diferentes partes del país. Te había comentado que tenemos gente de Chimbote, Trujillo, Piura, Chiclayo, Huaraz, Cusco, Puno, Huancayo, y todas las partes y todas las ciudades que conforman nuestro querido Perú. Augusto, de repente un mensaje final para toda la gente que está aquí conectada. Pues no, muchas gracias. Te agradezco a ti, a la Universidad de César Vallejo, toda la invitación que me han hecho. Les deseo mucho bien. Les deseo en primer lugar que se cuiden mucho, que cuiden a ustedes, a sus familias, seamos responsables y no olvidar que tenemos que salir todos adelante porque no hay otra manera de hacerlo ahora. Muchas gracias. Muy bien, con estas palabras hemos terminado, Augusto. A todos los participantes de esta sala, invitarles nuevamente a llenar el formulario, que ya lo están haciendo, agradecerles a todos los que ya lo están haciendo, y damos por concluido este seminario web. Augusto, muchas gracias. A Gracias, buenas todos noches. los presentes de igual forma, muchas gracias. Nos vemos el miércoles 27, de igual forma a las 7 de la noche. Pueden registrarse ingresando a las diversas plataformas de la Universidad César Vallejo y participar de nuestros seminarios web totalmente gratuitos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.